Vamos a abrir nuestra Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Permítame tantito. Aleluya. Hechos 15, 28. Amén. Hechos 15, 28. Lo voy a leer una vez y después lo leemos todos juntos. Hechos 15, 28. Dice así la palabra del Señor. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora todos juntos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Si gusta, ¿verdad? Gloria a Dios. Si me acompaña toda la hora de tu vida. Gloria a Dios. Déjame echarle un traguito. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en esta porción de la palabra. Cuando estaba exclamándose esta porción de la palabra, era ante una situación un poco difícil porque la iglesia tenía que resolver un problema que se estaba suscitando ahí en la iglesia de Jerusalén. Nos vamos a enfocar en la iglesia de Jerusalén. Esta iglesia fue una iglesia excepcional. En primer lugar porque fue la primera que se formó. Fue la primera que por obra del Espíritu Santo empezó a edificarse. Y los que estaban al frente de la iglesia no eran cualquier cosa, ¿verdad? No eran ningún novato, como sucedió hace 10 años en esta iglesia, ¿verdad? No era ningún novato el que tomaba el cargo de la iglesia, sino que los mismos apóstoles del Señor estaban ahí, se congregaban en esa iglesia. Imagínense el nivel espiritual y de conocimiento que tenía la iglesia. Era una iglesia poderosa. Para tomar decisiones, dice la palabra, que se reunían los profetas, los maestros, los apóstoles, y el Espíritu Santo los unificaba en criterio. Por ejemplo, cuando enviaron a los gentiles, a los primeros misioneros, dice la palabra que a los que escogió el Espíritu Santo fue a Pablo y a Bernabé. Ellos fueron los primeros misioneros que fueron a tierras gentiles. Es decir, la iglesia estaba completamente gobernada por el Espíritu Santo. Había hombres que habían estado con el Maestro, con Jesucristo, pero el que estaba liderando todo era el Espíritu Santo. Imagínense el mover tan fuerte y tan poderoso que había en esas reuniones, en esa organización de la iglesia, el mover tan poderoso. Dice la palabra que la gente decía: ahí vienen los que han trastornado al mundo. Y dice la palabra que la gente les tenía temor. ¿Sí? Les tenía temor a estos siervos de Dios, a estos apóstoles, a estos profetas, a estos maestros. Les tenían temor. Dice que se reunían todos los días en el templo y alababan y glorificaban al Señor. Y tenían todas las cosas en común. Cosas que hoy, no digo en esta iglesia, sino en la mayoría de las iglesias, ya no se hace. Ya no se practica todo esto. ¿Sí? Sin embargo, en aquellos tiempos la iglesia era poderosa. Dice la palabra que cuando ellos se reunían a orar, temblaba y descendía el Espíritu Santo. Y eran bautizados con el Espíritu Santo, eran llenos del Espíritu Santo. Es decir, no tan solo en el tiempo de Pentecostés, no tan solo en el día de Pentecostés, sino que continuamente estaban siendo llenos por el poder del Espíritu Santo.
Y cada decisión que tomaban, el Espíritu Santo los guiaba. Por eso es que escogí este pasaje que dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjense a quién ponen en primer lugar: al Espíritu Santo, y después dice: y a nosotros, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles eran esas cosas? Que no tenían que caer en pecados sexuales, que no tenían que comer de lo sacrificado a los ídolos, que no tenían que comer ahogado y no tenían que comerse la sangre de los animales. Esas cosas que para nosotros quizás hoy en día digamos, pues, ¿eso qué de importante tiene? Pero en aquellos tiempos era algo muy importante, porque acuérdense que estaban muy influenciados por el judaísmo, la iglesia cristiana. Y el judaísmo quería imponerse aún por sobre la dirección del Espíritu Santo. Y a ese punto voy, hermano. A ese punto voy. A lo mejor usted va a decir, eso ya como que en algún momento lo has dicho, lo has repetido en las últimas predicaciones o enseñanzas que has dado, pero es necesario recalcarlo. ¿Sabe por qué es necesario recalcarlo? En primer lugar, porque el enemigo siempre se va a oponer al Espíritu. Dice Gálatas que hay una lucha interna siempre en nosotros: la carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. El problema es que a veces nosotros le damos un punto más a la carne, y por eso es que la carne se impone sobre el Espíritu. Y usted va a decir, pero eso no sucedió en esta iglesia de Jerusalén. Ahorita lo vamos a ver. Les dije una de las causas, que es la fuerza de la carne y de la influencia satánica a través de la carne. Y la otra es que a pesar de que hemos tratado de dar un panorama general de lo que Dios nos ha dado para esta iglesia, muchos de nosotros permanecemos incrédulos y seguimos con cosas que no son agradables delante de Dios. Seguimos con situaciones que no son agradables delante de Dios. Y por eso es que hoy, si usted dice, como que de eso ya se ha hablado mucho, pues sí, pero es que también no entendemos. Y cuando no entendemos, pues tenemos que estar repite y repite, como cuando usted con sus hijos no entiende que tienen que llegar antes de las 9 de la noche a la casa y siguen llegando a las 11, siguen llegando a las 12 de la noche. Tenemos que repetirlo, ¿sí? Pero yo espero que seamos sensibles hoy a la palabra del Señor y que aprendamos. Entonces vamos a ver que ya les dije cómo estaba la situación espiritual en la iglesia de Jerusalén, muy poderosa. Imagínense el número de personas que había en esa iglesia. Hoy he escuchado en algunos medios de comunicación mucho ataque. No sé si Satanás me pone a esos videos para que yo los vea o no sé qué pasa, pero me he percatado de que hoy más que nunca se está levantando mucho gente criticona, porque eso es lo que hacen mucha gente en YouTube y otros medios de comunicación. Se dedican no a predicar la palabra, sino que se dedican a criticar los ministerios de otras personas. Analícelo usted, porque detrás de una apariencia falsa de piedad están lobos rapaces que lo único que hacen es dividir a la iglesia. Y eso no es el propósito de Dios. Dios no mandó a gente para que la plataforma la ocuparan solamente para estar critica ministerios. Dios no pone a la gente para estar criticando. Dios pone a la gente para que hablen la palabra, para que hablen lo que está en su palabra. Entonces tengan cuidado con lo que ven, porque vuelvo a repetir, hay mucha gente que con tal de ganar
popularidad, con tal de monetizar sus videos y ganar dinero, hacen lo que sea, ponen ahí en sus videos los títulos, y esto está sucediendo, y no crea usted las manifestaciones del Espíritu, es manifestaciones satánicas en la iglesia, la apostasía en la iglesia, y todos esos títulos sensacionalistas, lo único que hacen es confundir a la gente que no está bien firme en los caminos, y aún a los que están firmes, desgraciadamente aún a los que aparentemente están firmes, también los confunden. Entonces tenga cuidado con eso. ¿Y por qué le dije esto? Porque en uno de esos videos alguien decía que los pastores que tienen mega iglesias son satánicos. Sí, es decir, que si alguien ha ganado muchas almas o ha tenido una organización muy buena y hace que su iglesia crezca, ya es satánico. Piensa así la gente, que vuelvo a repetir, no son predicadores realmente, es gente que se dedica solamente a criticar. La iglesia de Jerusalén era una mega iglesia. ¿Cuántos se convirtieron la primera vez que predicó Pedro? 5,000, y dicen que sin contar mujeres y niños. Imagínense la iglesia, la tremenda iglesia que había en Jerusalén. Y ahí estaba Jacobo, ahí estaba Bartolomé, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaban todos los apóstoles de Jesús al frente de la iglesia. ¿Y quién iba a pensar que en medio de una armonía tan bonita podría llegar a haber problemas muy serios dentro de la iglesia? ¿Quién lo iba a creer? ¿Quién lo iba a pensar? Pero así sucedió. Por eso es que dice la palabra que lo que se ha escrito para nuestra enseñanza se ha escrito, para que nosotros estemos apercibidos y no caigamos en los mismos errores. Vea usted lo que pasó con esta iglesia. La gente empieza a convertirse al cristianismo. Tanto es así que cuando llegaron a Jerusalén, los judíos que andaban regados por otros poblados, por otros lugares, a eso que se le llama la diáspora, que andaban por Grecia, que andaban por Corinto, que andaban por Capadocia, que andaban por Galacia, que andaban por Frigia, llegan y al tener ese encuentro con la iglesia de Jesucristo, con Jesucristo, cuando escuchan las palabras de Pedro, que lleno del Espíritu Santo dice: porque la promesa es para ustedes y para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La gente dice que se compungió y le dijeron a Pedro: ¿qué debemos de hacer? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y la gente se bautizaba y se añadía. Dice la palabra que la gente se añadía a la iglesia conforme el Espíritu Santo daba a que se añadiese. Es decir, estaba en un crecimiento tremendo. Estaba en un crecimiento tremendo. Hoy hay gente que duda de lo que sucedió, ya no digamos en aquel Pentecostés, sino de lo que sucedió en el Pentecostés de Azusa. Dicen que todo eso es satánico, que eso no es de Dios. Fíjese, siendo que la iglesia pentecostal en Latinoamérica es la denominación más grande en Latinoamérica, el pentecostalismo. Y aún así hay gente que se levanta y dice que eso no es de Dios. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando Dios se manifiesta, crece todo. Hay crecimiento. Vea cómo se manifestaba en esta iglesia. Pero empezó también a ver, juntamente con el trigo, ¿qué empezó a ver? Cizaña. Se empieza a infiltrar en la iglesia. Dice la palabra de Dios. A ver, lea usted por favor Hechos 6:7.
Vea la estrategia de Satanás. Hechos 6. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gracias, hermana Elvia. Dice que crecía, iba creciendo la iglesia, pero también dice que se iban añadiendo el último grupo. ¿Quiénes eran, hermana Elvia? Los sacerdotes. Y a lo mejor la iglesia decía: gloria a Dios porque ya se convirtió Caifás, gloria a Dios porque ya se convirtió Anás, gloria a Dios porque... A ver, ¿qué otro fariseo conoce usted aparte de Nicodemo? Bueno, otro fariseo, otro sacerdote, otro saduceo se convirtió, y gloria a Dios. Y qué bonito, ¿verdad?, que se iban añadiendo todas esas gentes. Pero vuelvo a repetir, no, les faltó esa astucia de parte del Espíritu Santo para saber reconocer qué estaba pasando, cuál era el plan de Satanás. ¿Y cuál era el plan de Satanás? Introduce gente religiosa, porque usted sabe que Jesús decía que eran gente religiosa. Les decía hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Porque ustedes por fuera parecen un sepulcro blanqueado, pero por dentro están llenos de huesos secos. Jesús fue fuerte con este tipo de personas. Y dice la palabra que empezaron a crecer también. Junto con el trigo empieza a crecer la cizaña. ¿Y qué pasa? Vean lo que dice Hechos 15:5. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Gracias, hermano Sky. ¿Qué estaba pasando con esta gente que se estaba convirtiendo? ¿Qué estaba pasando? Estaban tratando de introducir sus costumbres dentro de la iglesia. ¿Se me escuchó bien? Estaban tratando de introducir las costumbres del judaísmo dentro de la iglesia. ¿Sí? Por eso aquí dice bien claramente, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, la Biblia lo da por hecho que habían creído. Fíjese, ¿qué entiende usted por cuando decimos ese hermano ya creyó en el Evangelio? ¿Qué entiende usted cuando se menciona esa expresión? Que ya cambió su modelo de vida, que ha aceptado a Cristo, que ya es salvo, que ya está dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Es decir, todas esas frases que ocupamos para referirnos a alguien que ha creído en Cristo y ha sido regenerado. Y así los está mencionando así la palabra de Dios. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vea usted esto. A lo mejor lo ha leído mucho el libro de Hechos, y a lo mejor ha leído ese pasaje, pero vea usted las consecuencias tan grandes que tiene todo esto. Las consecuencias tan grandes. Damos por sentado que sí habían creído, pero no se habían despojado ¿de qué? De sus costumbres, de sus costumbres religiosas, de sus tradiciones religiosas. Ahí las tenían, ahí las seguían teniendo.
Y es algo que trajo mucho perjuicio a la iglesia de Jerusalén. Voy a hacerle un relato así, abuelo de pájaro, de lo que pasó con la iglesia de Jerusalén. Después de ser una iglesia tan llena del Espíritu Santo, con los seguidores directos de Jesús, ¿qué pasó con esta iglesia? Bueno, seguimos entonces checando la trampa de Satanás. Siguen con sus ideas, son nuevas criaturas, ¿verdad? Eso es lo que a veces pasa con los cristianos. Decimos, es que ya cuando tú creíste, el Espíritu Santo vino y te regeneró, y ahora, como dice la palabra en Corintios, ahora soy nueva criatura. Y creemos que ya todo está bien y que no necesitamos nada más. Pero la pregunta que nosotros debemos de hacer, ¿pero en verdad le he entregado todo al Señor? ¿He permitido que Él cada área de mi vida la limpie, la vaya transformando, la vaya llenando con el agua del Espíritu Santo y limpie, desarraigue toda la suciedad? Esa es la pregunta que debemos de hacer. Porque a veces desde el púlpito decimos, es que usted ya es nueva criatura, y no es cierto. Algunos todavía traemos cosas que ni recuerdas. ¿Sabes por qué? Porque la memoria tiene algo que se llama subconsciente. Y cuando nosotros de niños pasábamos por situaciones traumáticas, el subconsciente agarraba esos recuerdos y los escondía y los guardaba. O bueno, no le estoy hablando del pasado, le hablo del presente. Los guarda. Pero el hecho que los guarde no significa que no estén. Simplemente están guardados. Y por eso es que muchos de nosotros somos gruñones. Por eso muchos de nosotros somos tímidos. Por eso es que muchos de nosotros tenemos cosas que, si en verdad nosotros analizamos la Biblia, vamos a decir, es que yo así no soy. Pero yo acepté a Cristo. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Sabes por qué? Porque ese baúl no lo has abierto y no le has dicho a Dios, también esto te lo entrego, Señor. Te entrego todo el dolor que me causó mi padre o mi madre en la infancia, cuando yo era indefenso y nadie me defendía, y que me dejó un sentimiento de impotencia. Te entrego este dolor, Señor, que tú sabes que pasó cuando yo era niño o era niña y alguien abusó de mí sexualmente. Te entrego esto, Señor, y así. Y es necesario sacar todo y entregárselo a Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque esta gente dice que había creído, pero no había rendido su mente al poder transformador de la palabra de Dios. Seguían arraigados en sus tradiciones y en sus creencias judías. Sí, dice otra vez, se lo voy a volver a leer, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Dese cuenta, sí, empezó un grupito a estar en contra del Espíritu. ¿Sí? Empezaron, y luego esto que generó, vea usted lo que dice Hechos 15:24, ahí mismo. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales por orden os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Gracias, hermano Escalón. ¿Qué pasó con esos? Con el grupito. Bueno, ahorita que pasa el tren, mientras piénsenle, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
¿Mande? Andaban perturbando a las almas. ¿Sí? Dese cuenta lo que empezaron a hacer. Empezaron a crear un desorden. ¿Sí? Empezó a surgir en ellos un espíritu de rebeldía. Empezaron a surgir casos de personas rebeldes. Dice, por cuanto hemos oído, dice los que estaban al frente de la iglesia, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, es decir, que andaban trabajando, fíjense cómo es de astuto Satanás. Quizás llegaron y primero estaban ahí sentaditos en una banca, empezaron a analizar todo y decir, a ver, ¿a quién le podemos caer para que nos apoye a que ahora todos se tienen que circuncidar? Y empezaron a analizar toda la iglesia. Y ya una vez que analizaron a la iglesia, empezaron a decir, pues mira, aquel yo como que lo veo dudoso de la enseñanza de los apóstoles. Y si lo vamos a visitar, bueno, yo les estoy poniendo aquí de mi cosecha, ¿verdad? Pero más o menos es lo que pasó, porque dice la palabra, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos... Cuando dice han salido, significa que andaban allá afuera, no lo hacían dentro de la iglesia, sino que lo hacían por afuera. Andaban yéndose a meter a las casas para convencer a la gente de sus creencias. Andaban convenciendo a la gente de sus creencias. Y entonces aquellos que llegaron muy mansitos, que no quebraban una vajilla, empezaron a inquietar a la gente. ¿Se da cuenta? ¿Y qué argumento pondrían? ¿Qué argumento darían? Tenía que ser un argumento sumamente convincente para que la gente los escuchara. Tenía que ser algo realmente como un bocado, como dice Proverbios, como un bocado suave para que entrara en la mente de la gente y lo aceptara. De esa forma trabajaban estos hombres, estos fariseos, así dice la palabra. Empezaron a trabajar de esta forma. ¿De qué forma les harán llegar? Yo me imagino algo así. Oye, hermano, ¿cómo ves lo que enseñan los apóstoles? ¿Cómo ves lo que enseñan? ¿Te parece bueno? Porque aquí en la ley, aquí en la Torah, dice que eso no está bien. Eso no está bien, lo que hacen los apóstoles. Mejor no les hagas caso, eso está mal. Y yo pienso que de esa forma persuadían a la gente. Pero sin embargo, si esa gente le hubiera dicho, a ver, muéstrame que realmente en la Biblia dice que lo que los apóstoles enseñan está mal, entonces hubiera cambiado la situación. Hubiera cambiado la situación. Pero desgraciadamente los seres humanos a veces nos dejamos llevar por lo primero que nos dicen. Y más si era el gran sacerdote, el gran sumo sacerdote, el miembro del Sanedrín, el que estaba diciendo, es porque ha de tener la verdad, aunque no estuviera en la Biblia. Y aunque los apóstoles estuvieran hablando de lo que dice la palabra de Dios, pero le creían más al otro que a la palabra de Dios. Y así se empezó a contaminar. Se empezó a contaminar. Miren, voy a ser claro. Le voy a ser claro porque no me gusta especular. Es por ejemplo como hoy, ya en algún momento hablamos y yo les di una enseñanza el domingo para que todos la escucharan acerca de la alabanza.
los beneficios de la alabanza. Como dice la Biblia que debemos alabar a Dios. Y se lo expliqué con citas. Con citas. Y sin embargo, hay gente que sigue diciendo: no dances, porque eso no es de Dios. Hay gente que sigue perturbando la mente de los hermanos con ese tipo de argumentos. Pero usted busque y dígame dónde la Biblia prohíbe que se debe de danzar a Dios. Si usted me lo dice, lo dejamos de hacer. Pero muéstremelo con la palabra. Muéstremelo y lo dejamos de hacer. Pero si usted lo que dice simplemente es porque dicen: es que aquí nunca se ha hecho eso, es que aquí antes no se permitía eso, y solo por eso, ¿qué dijeron los apóstoles? Es mejor obedecer ¿a quién? A Dios que a los hombres. Entonces, ¿por qué algunos, no digo que todos, y gloria a Dios que nada más son unos cuantos que siguen con esa espina clavada en el talón? Y sí, pero el problema es que siguen perturbando. Aquí a nadie se le ha dicho: hermano, póngase a danzar. Hermano, si no danza se va a ir al infierno. A nadie se le ha dicho. Si no danza, no avanza. Si no danza, no avanza. A nadie se le ha dicho. Pero tampoco se vale que sigan con lo mismo y lo mismo. Si a usted ya le aburrió este tipo de mensajes que yo he estado dando desde hace unos meses, abúrrase también de esas personas que están nada más perturbando. Dígale: ¿sabes qué? Ya. O sea, ya. Muéstrame un paso en la Biblia donde dice que no se debe de hacer. Pero es que en la iglesia primitiva no se hacía eso. Bueno, no se menciona, pero no se dice que no se hubiera hecho. Dice la palabra de Dios que la iglesia, dice, diariamente se reunía en el templo y ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Alababan a Dios. Alababan a Dios. ¿Y cómo dice la palabra en el Salmo 150 que se debe de alabar a Dios? Bueno, dice de muchas formas, pero también dice con pandero y danza. Dicen algunas personas, pero es que dice la palabra que nosotros debemos de alabar con salmos, con cánticos espirituales. No dice que con danza. Ajá, ¿y cómo eran los salmos? Decía que viniéramos tristes, que entráramos por sus atrios con tristeza, con amargura, con dolor de corazón. No, ¿cómo dice que entráramos? Con acción de gracias, con júbilo, con regocijo. Entonces, es que hermanos, si tratamos de comprender la Biblia quitándole partes, no le vamos a entender. La Biblia se tiene que entender como un todo. Si no la entendemos como un todo, van a empezar a surgir sectas, van a empezar a surgir doctrinas chuecas. Usted sabe que hay personas que se les llama unitarios porque solo creen en Jesucristo. Se les dice los que son solo Jesús. ¿Y sabe por qué? ¿Cuál es la raíz de eso? De esa doctrina. Que en la palabra de Dios, precisamente en el libro de Hechos, el apóstol Pedro empezó a mencionar que la gente se bautizara en el nombre de Jesús. Entonces estas personas nada más leyeron el libro de Hechos y dijeron: bueno, entonces es que solamente Jesús representa la totalidad de la deidad y solamente a Jesús lo debemos de adorar y Él es nuestro Dios. Pero la Biblia no dice eso, porque Jesús dijo: van a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se contradice, hermano? No se contradice. Vuelvo a la norma bíblica. Si no entendemos la Biblia en su totalidad, vamos a errar.
No es que se contradigan. Lo que pasa es que el apóstol Pedro estaba diciendo que se bautizara en la manera que había enseñado Jesús. ¿Y cómo enseñó Jesús que se debería de bautizar la gente? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? No hay contradicción, solo que no entendemos la Biblia en su totalidad y erramos. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿por qué? A ver, ¿por qué cuando tuvieron que elegir 7 servidores para que estuvieran de meseros sirviéndole a los griegos de la iglesia primitiva, uno de los requisitos ¿cuál era? Que tenían que ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y por qué cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice el que desea obispado buena obra desea, pero el obispo tiene que ser, y empieza una lista larga? Y en esa lista larga yo le voy a preguntar a usted, ¿dice que el obispo tiene que ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sí? No, la lista no dice. Entonces, el mesero sí tiene que ser lleno del Espíritu Santo, y el que está dirigiendo la iglesia no tiene que ser lleno del Espíritu Santo. No, claro que sí, y más. Pero se complementa. Tenemos que entender eso, hermanos, se complementa. Bueno, ya estoy hablando de otras cosas, pero yo le paso esto para que no nos cerremos, que porque hay gente que dice esto, que dice el otro. No, entienda la Biblia en su totalidad. Hermano, sí, hermano. Para callar a los unitarios y a la luz del mundo, solamente dígale en los 4 evangelios, cuando Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién estaba presente? Jesús, el Padre, que sentía la voz del Padre. Okay. Sí, o sea, hay otros argumentos, pero yo le estoy hablando de lo que a veces parece contradicción. No son contradicciones, simplemente que hay que entender la Biblia en su totalidad. Bueno, seguimos adelante. Entonces estábamos en que estos hombres que aparentemente eran convertidos, bueno, así lo registra la Biblia, empezaron a sacar de lo que había en su corazón, de lo que no le habían entregado a Jesús, de lo que no le habían entregado a Dios, su tradición, y empezaron a contaminar la iglesia. Eso fue lo que empezó a hacer. Satanás se agarró de eso para empezar a contaminar la iglesia. Y la contaminación llegó a ser tan intensa que afectó al liderazgo. Vean qué estrategia tan sucia ocupó Satanás para que los apóstoles temblaran. Los puso a temblar. Y no le estoy exagerando, lo vamos a ver. Vea lo que dice en Gálatas 2, del 11 al 13. Gálatas 2, del 11 al 13. Comía los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Gracias, hermano Sky. Sí leyó con entendimiento. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Fíjese, Pedro, de los discípulos más allegados a Jesús, llega, pero empieza a hacer cosas que ante los ojos de Pablo estaban mal. Dice el 12, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, usted va a decir, ¿quién era Jacobo? ¿Quién era Jacobo? Bueno, había un Jacobo que era hermano de Juan, de los hijos del trueno, pero ese ya había muerto. Pero había otro Jacobo que era hermano de Jesús y era el mero de la iglesia de Jerusalén. Era el principal anciano de la iglesia de Jerusalén. Y de ese está hablando Pablo. ¿Sí? Es decir, mientras no llegaba Jacobo, Pedro se comportaba como todo un buen cristiano, saludaba a todos, a los gentiles, a los judíos,
se chupaba los dedos después de comer, y muy bien. Pero llega una comisión de la iglesia de Jerusalén, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, dice, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. ¿Pero qué judíos? Los que estaban en la iglesia de metiches, los que estaban ahí perjudicando, haciendo todo lo que ya comentamos. Desorden. Sí, circuncisión física. Sí. A eso se refiere. Entonces vea cómo Pedro, cuando llegaban estos, llegó a ser tanta la influencia de estos convertidos aparentes, llegó a ser tanta la influencia dentro de la iglesia de Jerusalén, que la iglesia de Jerusalén empezó a apartarse de la dirección del Espíritu Santo y empezó a ser gobernada por la tradición humana. Empezó a ser gobernada por las imposiciones de los fariseos. ¿Quién iba a pensar que todos esos hombres llenos de unción, dice la palabra que Pedro le ponían a los enfermos y tan solo con que pasara su sombra por los enfermos sanaban? ¿Y quién diría que iba a estar acá como un niño temeroso de la comisión que mandaba el pastor de la iglesia de Jerusalén y que lo fueran a acusar? ¿Quién iba a pensar? Pero sucedió porque la palabra de Dios así lo registra. Entonces vea qué terrible es la tradición. No todas las tradiciones son malas. No quiero que digamos, entonces nos vamos a olvidar. No, para nada. Pero sí las que perjudican o que van en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús tenía sus tradiciones, sus costumbres. Dice que él subía a la sinagoga muy de mañana como lo tenía por costumbre. Esa es una costumbre bonita. Llegar temprano, en este caso no a la sinagoga, pero aquí al templo. Esa es una costumbre muy bonita, una tradición muy bonita. Y usted lo puede respaldar diciendo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O podemos decir, mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ese tipo de tradiciones tienen una base bíblica y son buenas, pero otras no. Y eran lo que estaban cayendo la iglesia de Jerusalén. Se empezó a llenar de esta gente al grado que los apóstoles perdieron su autoridad espiritual. Por eso es que Pablo se enojó. Si Pablo se enojó, dice, le resistí cara a cara, es decir, nos dimos un encuentro, un entre, no de golpes, ¿verdad? Pero sí discutieron por la actitud que estaba tomando Pedro. ¿Cómo es que le ha de haber dicho como lo que le escribió Pablo a los Gálatas? ¿Cómo es posible que hayan empezado con el Espíritu y ahora ya terminaron en costumbres de hombres? Eso le dijo Pablo a los Gálatas, porque la iglesia de Gálatas era una iglesia tierna, una iglesia donde llega el evangelio y enseguida empieza a dar fruto. Pero llegan aquellos y empiezan a trabajar y empiezan a decir, no, es que Pablo, ¿quién te dijo que es apóstol? Si él ni siquiera andaba con Jesús, si él ni siquiera lo vio, si él andaba matando a Esteban, mató a Esteban, ese cómo va a ser apóstol, ni le creas nada, mejor circuncídate y así te vas a ir al cielo con todo y zapatos. Así es esa gente. Y lo peor es de que Satanás le da el poder de convencimiento. Eso es lo peor. Y así pasó. Dice Pablo, por eso a esta gente les llama falsos hermanos. Vean lo que dice Gálatas 2, 4 y 5. Gálatas 2, 4 y 5. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, quien daba
evangelio permaneciese con vosotros. Gracias, hermano Escalón. Más clarito, ni el agua. Más claro, ni el agua. Pablo los describe tal como es. Dice, y estos a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Yo me imagino que eran de esos hermanos que están en la alabanza y ay, qué gritote se echa. Parece que está en el parque. Ahora, está danzando, Dios mío. Ay, qué horror. Así lo describe Pablo, así lo describe. Dice, entran a escondidas para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Sí. Y finalmente, ya la última cita, y nos vamos. Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gracias, Escalón, nuevamente. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo esto. La gente que perturba. No le dé usted cabida. Dios quiere que vivamos. ¿Sabe por qué es tan atacada la alabanza? Se lo voy a decir. Porque cuando el pueblo alaba a Dios, exacto, como dice el canto, suceden cosas maravillosas. Suceden cosas maravillosas. Sí. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que Él habita. ¿En dónde habita? En medio de la alabanza de su pueblo. Cuando su pueblo le alaba con libertad, Dios está ahí. Y es cuando empiezan a suceder grandes cosas. Alábele. Olvídese de los prejuicios, de cosas. Busque en la Biblia. No me crea. Si no me quiere creer a mí, no me crea. Créale a la Biblia. Lea los salmos. ¿Cuántos salmos nos dice que le alabemos con júbilo, con alegría, con gritos de júbilo, con aplausos? Sí. Dice la Biblia, los ancianos y los niños. Los ancianos y los niños. ¿Qué hacemos muchas veces nosotros con nuestros niños? Ay, duérmete en la alabanza, duérmete, no me estés molestando. Y ahí tenemos al hijo dormido. En lugar de que le digamos, hijo, vamos a alabar a Dios, vamos, levántate, vamos a alabar, mira, vamos a hacerlo con gozo. Aleluya. Pero ¿cómo le vamos a decir eso a nuestro hijo si nosotros estamos bien apagados? El pabilo se nos está acabando. Y lo hacemos con tanta flojera como cuando lavamos los trastes. No, tenemos que cambiar nuestra actitud. Dios quiere bendecirnos, hermano. Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere hacer cosas grandes. Pero tenemos que tomar también la actitud que Dios quiere. Dios quiere derramar su espíritu. Pero a veces si nosotros atendemos a ese tipo de gente, o si nosotros mismos estamos con nuestro baúl de tradiciones y no lo queremos soltar, no va a pasar nada. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Isaías 8:6. Isaías 8:6 dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías,
Ya no le sigo porque va a decir, este nos quiere traer juicio. No. Yo solo quiero que aterricemos en que el pueblo rechazó las aguas de Siloé. Las aguas de Siloé. Fíjese que de ese lugar casi no se habla. Pero cuando Jesús estuvo en la tierra, un día llega un ciego y Jesús lo sana, lo quiere sanar. Pero lo primero que le hace es que le unta lodo en los ojos. Escupe el lodo, escupe la tierra, forma lodo y se lo pone en los ojos. Y después de que le hace ahí la plasta de lodo en los ojos, le dice: ve y lávate en las aguas del Siloé. Sí. Dios quiere derramar aguas de Siloé aquí. Dios quiere derramar esas aguas de Siloé. Pero nosotros también decidimos. Dice acá: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. No las deseches. No las deseches por el baúl de tradicionalismo. No las deseches por eso. Deja que fluyan en tu vida. Desecha el baúl, pero no deseches las aguas que Dios tiene para ti. Ponte de pie en esta hora. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Tu palabra ha sido expuesta. Tú sabes que estaba vacilando sobre este mensaje, Señor. Porque hasta a mí se me hace cansado ya estar hablando y hablando de esto. Pero tú me lo confirmaste. Y no me puedo oponer a lo que tú decides. Solo permite que nuestros corazones sean entendidos de lo que tú quieres hacer, Señor. Tú quieres que esas aguas de sanidad fluyan en este lugar. Y a lo mejor el que está sano físicamente puede decir: pero yo para qué quiero eso. Pero quizás tiene heridas en su alma, en su corazón, heridas que también tienen que sanar y que también tú las sanas, Señor, porque tú no tan solo haces sanidades físicas, haces sanidades del alma, haces sanidades en las emociones, haces sanidades en el corazón, Señor. Ayúdanos a anhelar las aguas que tú tienes para nosotros. Esa agua de vida, Señor, que venga e inunde todo nuestro ser. Esa agua de vida que venga y limpie todo nuestro ser. Que se lleve ese baúl de tradiciones. Que se lleve ese baúl de costumbres que muchas veces ni fundamento bíblico tienen. Son simplemente cosas con las que hemos crecido y que las damos por sentadas, que son agradables delante de ti, pero que tu palabra dice todo lo contrario, Señor. Ayúdanos. Queremos tu Espíritu en este lugar, Señor. Más de tu Espíritu, más, Señor. Más de tu Espíritu en esta congregación. Más de tu Espíritu, Señor. Queremos que el río de tu Espíritu venga e inunde. No tan solo que nos llegue a los tobillos. No tan solo que nos llegue a las rodillas. No tan solo que nos llegue a los lomos, sino que tengamos que cruzarlo a nado, como lo vio y como lo hizo el profeta Ezequiel, Señor. Ven y toma control de esta iglesia, Señor. Y como hace unos momentos cantábamos, que todo lo que se oponga, Señor, toda esa influencia del enemigo se vaya en el nombre de Jesús. Se vaya en el nombre de Jesús, porque
mundo, Señor. Haznos vivir en la libertad que tú nos das, Señor, para que tú fluyas como tú quieres hacerlo, Señor. Que te demos la libertad, Señor. Rompe estructuras, rompe cadenas, rompe ataduras, pudre yugos, Señor. Pudre, Señor. Tu palabra dice que la unción pudre los yugos, Señor. La unción pudre los yugos. Ven a romper todo yugo, Señor. Aún lo que está guardado en nuestra mente inconsciente, a eso, Señor Dios, a eso límpialo, a eso sánalo, a eso reconstrúyelo, a eso restáuralo, Señor. Tú eres bueno y sabemos que nos oyes, Señor, y sabemos que nos oyes, Señor Dios. Gracias, te alabamos y te bendecimos, porque lo que tú tienes para esta iglesia, nada lo va a detener, ninguna influencia, ningún poder, nada, Señor, va a detener lo que tú tienes, Señor Dios. Lo creemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que te vas a levantar con poder en este lugar, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos también en esta hora que recibas la ofrenda que se va a levantar. Recíbela como un acto de adoración. Así como los magos de Oriente te llevaron esos presentes, también nosotros traemos para ti, Señor, porque reconocemos que toda dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Recíbelo como ofrenda de olor grato y bendice a mis hermanos en sus negocios, en sus trabajos, de donde proviene la fuente de su